La noche que me llamó la policía no era especial. Era un martes cualquiera de octubre, de esos en los que te pones el pijama a las 10 y esperas que la rutina te anestesie un poco. Ya me había cepillado los dientes, los niños dormían, y Lucía, mi mujer, me había dicho que se quedaría a cenar con unas amigas de la uni que no veía desde hacía años. Nada fuera de lo normal. Hasta que el teléfono sonó a las 23:12. Cuando vi número desconocido en pantalla, me tensé al instante. No soy paranoico, pero a esa hora, o es una emergencia o es un error. Al otro lado, una voz masculina, seria, profesional. ¿Es usted Sergio Ramírez? Asentí, sin hablar. Le llamamos desde la comisaría de Ruzafa. Su mujer ha tenido un pequeño altercado en un restaurante y nos gustaría que viniera a recogerla. Yo me quedé en silencio unos segundos. ¿Lucía? ¿Un altercado? Ella, que siempre ha sido la más correcta del planeta. ¿Qué clase de situación era esa? Les pregunté si estaba bien. Me dijeron que sí, que no estaba herida, pero que había tenido una discusión fuerte y que era mejor que se la llevara. Llegué en 15 minutos, conduciendo sin pensar demasiado. No era miedo lo que tenía, era una especie de incomodidad, de presentimiento desagradable. Como si algo se hubiese roto en algún sitio y yo todavía no me había dado cuenta. Cuando entré en la comisaría, la vi sentada en una sala pequeña, con los brazos cruzados, la cara tensa. Ni una lágrima, ni una sonrisa. Solo esa mirada de alguien que ha perdido el control y no quiere reconocerlo. Un agente joven me acompañó. Me dijo que había habido una pelea entre Lucía y una mujer en la terraza de un restaurante en el centro. Que al parecer la cosa subió de tono, hubo gritos, algo de empujones, y que el dueño del local llamó a la policía para que calmara la situación. Le pregunté con quién se había peleado. El agente miró un papel y dijo, con una tal Ana María, y con un hombre, de nombre Marcos, ¿los conoce? Y ahí se me heló la sangre. Porque sí, conocía a Ana María. Era la esposa de Marcos. Y Marcos, era el jefe de Lucía. No dije nada. Me limité a firmar el papel, a recoger a mi mujer, y a acompañarla hasta el coche en silencio. Ella tampoco dijo nada. Subió, se abrochó el cinturón y miró por la ventana durante todo el trayecto. Cuando llegamos a casa, bajó del coche sin mirarme y entró directo al baño. Yo me quedé en el salón, quieto, con las llaves en la mano y la mente a mil. No quería montar una escena, no delante de los niños. Pero algo me decía que esa noche había sido mucho más que una discusión de restaurante. No podía dormir. Me quedé sentado en el sofá, esperando que ella saliera del baño, que dijera algo, que me soltara alguna explicación. Pero nada. Silencio absoluto. A las 2 de la mañana bajó, ya en pijama. Me miró como si yo fuera un desconocido. No preguntes, Sergio. Estoy muy cansada. Y se fue a la cama. Pero ya era demasiado tarde. Esa frase, no preguntes, me sonó a confesión. A mentira. A algo que se estaba cayendo a pedazos. Y no tenía ni idea de lo que iba a descubrir en los días siguientes. Al día siguiente todo parecía normal en apariencia, pero yo no lo estaba. Me levanté antes que ella, preparé el desayuno con movimientos mecánicos, puse los cereales para los niños, el café para mí, y esperé a que Lucía bajara, como si nada hubiera pasado. Bajó como si realmente nada hubiera pasado. Saludó a los niños, me saludó a mí con un buenos días como el de cualquier martes, pero yo ya no podía mirar esa escena como antes. Cada gesto, cada palabra, cada mirada suya me parecía parte de una coreografía muy ensayada. No dije nada. No ahí. No delante de los niños. Cuando se fue al trabajo, me senté en la cocina sin tocar el café. Tenía la cabeza llena. Marcos,
su jefe, casado con Ana María. Ella se había peleado con ellos. ¿Por qué? ¿Qué pasó en ese restaurante? No tenía ningún dato, solo esa escena absurda en la comisaría y las caras que vi. Pero algo no encajaba. Nada encajaba. A media mañana decidí que no iba a quedarme esperando a que todo se resolviera solo. No iba a mirar para otro lado como un idiota mientras alguien jugaba conmigo. Llamé a un amigo que trabaja en un bar cercano al centro, alguien que conoce a medio Valencia, y le pregunté directamente si sabía algo de una bronca en una terraza el día anterior. Se rió y me dijo, ¿una pelea en la calle Colón, con una tía que tiró una copa al suelo? Claro que sí. Fue en el Bravísimo. Una loca empujó a otra mujer y empezó a gritarle al marido de esta. Tuvieron que llamar a la poli. Le pedí que fuera más específico. Me dijo que no conocía a nadie de los implicados, pero que alguien había grabado un video. Me lo envió por WhatsApp en cuanto lo tuvo. Cuando vi el video me quedé sin palabras. No por la pelea en sí, sino por el tono. En el video, Lucía gritaba cosas que no deberían salir de la boca de una mujer casada. No voy a ser tu escondite de mierda, Marcos, gritó, mientras Ana María intentaba empujarla. No soy tu puto polvo de los miércoles. Todo eso frente a mesas llenas de gente, frente a camareros que no sabían si intervenir o seguir sirviendo platos. Me quedé mirando la pantalla como si alguien hubiera soltado un cubo de cemento encima de mi pecho. Era claro. Mi mujer llevaba tiempo acostándose con su jefe. Y no solo eso. Ella había perdido los papeles porque él había querido poner fin al asunto. O algo similar. Lo que más me jodió no fue la traición, fue la certeza de que ella llevaba meses durmiendo en mi cama, compartiendo mi vida, fingiendo una rutina, mientras en paralelo vivía otra completamente distinta. A esa hora no podía hacer mucho, pero decidí que necesitaba más pruebas. Si ella me lo negaba, tendría que tenerlo todo claro. Yo no era de los que revisaban móviles o cuentas. Nunca lo fui. Pero ahora ya no estaba dentro de una relación, estaba en otra cosa. En un campo de minas. Busqué la tablet de los niños, que estaba sincronizada con su cuenta de Google. Y ahí estaba. Calendario. Correos. Incluso el historial de ubicaciones. Todo estaba a la vista. Revisé las ubicaciones de las últimas semanas y vi lo que ya temía. Supuestas tardes de claustros eternos que acababan en zonas residenciales, en restaurantes del centro, en un hotel cerca de la Ciudad de las Artes. El patrón era claro. Cada miércoles por la tarde, cada viernes después de las 5, había una cita fija en algún punto fuera de su recorrido habitual. En algunos de esos lugares yo había estado antes con ella. Ahora lo visitaba con otro. Sin excusas. Sin remordimientos. Ese día no pude ni comer. Me pasé toda la tarde trabajando como un robot, respondiendo correos, conectándome a reuniones sin escuchar nada, pensando en qué cara iba a ponerle por la noche. Pero no llegué a hacerlo. Porque antes de que pudiera decirle algo, lo dijo ella. Llegó a casa con los ojos hinchados, como si hubiera llorado durante horas, aunque llevaba maquillaje. Me miró fijamente desde la puerta del comedor y me dijo, sin rodeos, sin una sola lágrima en la voz, tenemos que hablar. Me quedé callado. Ella se sentó frente a mí, sin dejar de mirarme, y soltó, sé que sabes algo. Se nota en tu forma de mirarme. Se nota desde ayer. No dije nada. Me limité a sostenerle la mirada. Lo de ayer fue una estupidez. Perdí el control. Se me fue de las manos. No era el plan. Le pregunté, ¿qué plan? Y entonces lo soltó todo. Dijo que llevaba casi un año acostándose con Marcos. Que empezó como un juego, como una tontería de oficina, que una tarde se besaron, que luego tomaron algo,
que después pasó lo obvio. Dijo que al principio no significaba nada, pero que luego se le fue de las manos. Que él prometió dejar a su mujer, pero que nunca lo hizo. Que ella empezó a creerse cosas. Que él la dejaba a medias, como si ella fuera una excusa para desconectar de su vida aburrida, y que eso la hizo enfadarse, perder el control. ¿Y yo qué era en todo esto?, le pregunté. Ella se encogió de hombros. No sé. Nunca te quise perder. No era por ti, era por mí. Y ahí lo supe. Nada de lo que dijera podía explicarlo. Nada de lo que dijera me iba a servir. Me levanté sin decir nada más. Subí las escaleras. Cerré la puerta del cuarto. Esa noche no dormí. No tenía ninguna intención de hacerme el fuerte, ni el mártir, ni el vengador. Pero tampoco iba a seguir tragando saliva cada vez que ella fingía que todo estaba bien. Esa mañana me desperté antes que ella, como siempre. No por costumbre, sino porque no había dormido. Pasé toda la noche dándole vueltas a las mismas preguntas, sin encontrar nada que me calmara. A las 7 en punto me metí en la ducha, me vestí, preparé el desayuno para los niños y los dejé listos para el colegio. No hablamos mucho. Solo las frases necesarias. Les di un beso en la frente a cada uno y esperé a que ella bajara. Cuando por fin apareció, tenía la cara de alguien que sabe que algo importante está a punto de pasar. Esa cara que se pone cuando no sabes si vas a recibir un golpe o una tregua. Lucía se sentó a la mesa sin decir palabra. Miró el café, lo probó, hizo una mueca leve. Se lo tragó como si le costara. Yo me mantuve en silencio unos segundos más, hasta que sentí que ya no podía seguir evitando lo que tenía que decir. No vas a salir de esta tan fácil, solté. Ni con disculpas, ni con lágrimas, ni con ese cuento de que todo fue un error. Ella no dijo nada al principio. Me miró sin sorpresa, como si ya hubiera ensayado ese momento muchas veces. ¿Qué quieres que te diga?, me preguntó. La verdad. Toda. Sin atajos. Sin frases prefabricadas. Ya te la dije anoche. Anoche solo dijiste que te acostabas con él. Y que fue un error. No me sirve. Quiero saber cuándo empezó, dónde, por qué. Quiero saber qué pasó en esta casa mientras yo estaba creyendo que tenía una familia. ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer con eso? Para no volverme loco, Lucía. Para saber si en algún momento fuiste sincera conmigo. Para no tener que imaginar cosas peores que las que realmente pasaron. Y para que, si decidimos separarnos, al menos tenga claro por qué. Ella dejó la taza sobre el plato con cuidado, como si eso fuera lo único que podía controlar. Empezó en junio del año pasado, dijo finalmente. Fue después de la cena de fin de curso. Nos quedamos tomando una copa con algunos compañeros. Él me llevó a casa. Subió. Nos besamos. Pasó. Yo respiré hondo. No dije nada. Pensé que iba a ser solo una vez. Pero la semana siguiente volvimos a quedar. Y otra vez. Y otra más. No era amor. Era otra cosa. No lo sé. Me sentía, no sé cómo explicarlo. Distinta. Y cada vez que decías que tenías claustros, reuniones, cursos. Le pregunté. Sí. Algunas veces era verdad. Otras no. ¿Aquí? ¿En nuestra casa? Una vez. Nunca más. Me dio asco. No lo volví a hacer. Siempre fue en otros sitios. La frase me golpeó con más fuerza de la que esperaba. No por lo que confesaba, sino por la normalidad con la que lo decía. Como si estuviéramos hablando de cambiar el supermercado habitual. Quise preguntarle más, pero no pude.
Me quedé en silencio, apretando los puños. ¿Y los niños? ¿No pensaste en ellos? Siempre pensé en ellos. No. No pensaste en nada. Ni en ellos, ni en mí, ni en ti. Pensaste en follar con tu jefe y listo. Y cuando te diste cuenta de que era solo una más para él, explotaste como una adolescente despechada. No fue solo eso, respondió, por primera vez con un tono más alto. No me digas que no pensaba, porque pensaba todo el tiempo. No dormía, no comía, me sentía atrapada. Y no es excusa. Lo sé. Pero no es tan simple como lo quieres pintar. ¿Te enamoraste de él? No. Me confundí. Me dejé llevar. Y cuando quise parar, era tarde. ¿Te lo crees eso? No importa lo que me crea. Es lo que pasó. Hubo un silencio largo. Ella me miraba, esperando que yo reaccionara. Que gritara, que rompiera algo, que la insultara. Pero no hice nada de eso. Me levanté de la mesa, agarré las llaves y me fui sin decir una palabra más. Ese día no fui a trabajar. Me senté en el coche, con el motor apagado, durante más de una hora. Pensando si valía la pena seguir, si tenía sentido intentar entender algo que ya estaba podrido desde hace meses. Al final conduje hasta el antiguo piso de mis padres, que estaba vacío desde que falleció mi madre. Aún conservo las llaves. Me quedé allí, en silencio, sin mirar el móvil. No quería mensajes, llamadas, ni explicaciones. Cuando volví a casa por la noche, Lucía estaba en el sofá, con cara de haber llorado. No me miró cuando entré. Yo fui directo a la habitación, cogí una bolsa de deporte y empecé a meter ropa. Ella vino detrás. ¿Te vas? Sí. ¿A dónde? A donde no estés tú. ¿Y los niños? Seguiré viéndolos. No los voy a dejar. Pero tú y yo, se acabó. ¿No quieres hablar más? No. Lo dijiste todo. Ahora me toca a mí hacer lo que me dé la gana. Ella asintió. No lloró. No se arrodilló. No suplicó. Solo me miró como si ya supiera que eso iba a pasar. Esa noche dormí en un colchón inflable en casa de mi primo. El silencio fue lo único que me dio un poco de paz. Pero era una paz rara, vacía, como si después de una explosión solo quedaran restos flotando en el aire. No había vuelta atrás. La primera noche fuera de casa no dormí ni un minuto. No porque me costara, sino porque no quise. Me pasé horas sentado en una silla plegable, con la mirada fija en una pared blanca y sucia, pensando en lo que venía ahora. No había forma de borrar lo que Lucía había hecho, pero sí podía decidir qué hacer yo con eso. No estaba dispuesto a dejar que todo se diluyera en lágrimas y disculpas, ni a convertirme en uno de esos tipos que acepta vivir con una mujer que lo traicionó siempre y cuando no lo vuelva a hacer. Tenía claro que iba a vengarme, pero no de cualquier manera. Iba a hacerlo bien, sin escenas, sin escándalos, sin perder la cabeza. Iba a destrozarle la imagen que había construido, la tranquilidad con la que pensaba seguir adelante, la falsa idea de que todo podía calmarse si yo simplemente aceptaba lo que había pasado. Lo primero que hice fue consultar con un abogado. No uno cualquiera. Hablé con Javier, un tipo que había conocido en una cena de trabajo hace años, y que siempre decía que si alguna vez tu mujer te engañaba, lo llamarás sin dudar. Me citó al día siguiente en su despacho. Me escuchó sin interrumpir, tomó nota, me hizo algunas preguntas específicas, si tenía pruebas, si había testigos, si había registros. Le enseñé los vídeos, los correos, el historial de ubicaciones, todo lo que ya había recopilado. Asintió mientras revisaba cada cosa, y al final me dijo algo que me gustó mucho: vamos a hacer esto bien. Sin rabia. Con precisión.
Le pedí que comenzara a preparar los papeles del divorcio, con la mayor protección posible para mí y los niños. Él me explicó que la infidelidad en sí ya no tenía el peso legal de antes, pero que toda la documentación serviría para pelear por una custodia compartida favorable y una división de bienes justa. También me recomendó que, antes de mover cualquier ficha, me asegurara de tener un sitio fijo donde instalarme. Pasé los días siguientes durmiendo en el sofá de mi primo, pero ya había hablado con un compañero del trabajo que tenía un piso vacío, el típico apartamento pequeño y amueblado donde había vivido de soltero y que no usaba desde que se casó. Me lo dejó por unos meses a precio ridículo. Me mudé en 2 días. Solo llevé mi ropa, mi ordenador, algunos papeles y una copia física de toda la documentación que tenía sobre la infidelidad de Lucía. Lo siguiente fue más difícil, hablar con los niños. Decidí no hacerlo de inmediato. Ellos aún no entendían por qué papá no dormía en casa, pero Lucía les había dicho que estábamos pasando por un momento complicado. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. No quería usar a mis hijos como armas, ni convertirlos en espías, ni llenarles la cabeza de odio. Pero tampoco iba a permitir que crecieran creyendo que todo había sido culpa de un simple momento difícil. Esperaría el momento justo para contarles lo necesario. Mientras tanto, me centré en otro frente, el trabajo de Lucía. Ella seguía yendo cada mañana al instituto como si nada hubiera pasado. Yo sabía que Marcos también trabajaba allí, en la parte administrativa. Aunque su relación amorosa se hubiera terminado, seguían compartiendo espacio, y eso me daba una ventaja clara. Usando la información que tenía y con ayuda del abogado, preparé un dossier anónimo con toda la documentación relacionada con la relación entre Lucía y su jefe, correos, ubicaciones, horarios que coincidían con los días de ausencia, incluso la declaración grabada de Lucía en la que admitía que había usado excusas laborales para verse con él. Lo preparé todo, lo imprimí y lo dejé en un sobre sin remitente en el buzón de la jefa de estudios del instituto. También mandé una copia digital al correo general del centro con una nota breve, tal vez esto explique algunas bajas médicas injustificadas y algunas reuniones que nunca existieron. No firmé nada. No necesitaba hacerlo. Solo tenía que ver cómo el silencio habitual se rompía. No tardó en haber movimiento. A los 3 días, un compañero que trabaja como orientador en otro instituto me escribió por WhatsApp para decirme que había oído que Marcos estaba bajo revisión interna por comportamiento inapropiado. No supe si ya habían conectado a Lucía directamente con eso, pero no me importaba. Lo importante era sembrar la duda. En esos entornos, la reputación vale más que cualquier contrato. Luego vino la segunda parte de mi plan, el entorno familiar. Hasta ese momento, solo lo sabíamos ella y yo. Los niños no sabían nada. Mis padres ya no estaban. Pero sus padres, sus hermanos, sus amigas, toda esa red de apoyo emocional que ella había construido a lo largo de los años, seguía intacta. Decidí romperla. No con insultos ni llamadas furiosas. Mandé un mensaje simple, con un tono neutro, a su hermana mayor y a su mejor amiga, a quienes yo conocía desde hacía años. Solo quiero que sepas que Lucía y yo vamos a separarnos. No voy a entrar en detalles, pero te agradecería que no le apoyes ciegamente sin saber por qué. Si te interesa entender mi parte, puedo mandarte algo que quizás te aclare el panorama. Ambas respondieron con sorpresa, pero aceptaron. Les mandé un extracto del video de la pelea en el restaurante y algunos de los mensajes. Nada exagerado. Solo lo suficiente para que comprendieran que la imagen de mujer estable y víctima que Lucía cegaramente iba a proyectar no era del todo cierta. Una semana después, me enteré por un conocido que Lucía se había quedado sola en la comida de cumpleaños de su madre. Nadie quiso sentarse a su lado. Yo no lo celebré. No sonreí. No abrí una cerveza. Simplemente me sentí un poco menos derrotado.
Cuando por fin Lucía me llamó para hablar, no me sorprendió. Era un domingo por la tarde. Me dijo que necesitábamos aclarar algunas cosas antes de que los abogados se encargaran de todo. Acepté. Nos vimos en una cafetería lejos de casa. Ella llegó puntual, con la cara más cansada de lo que había visto nunca. No era maquillaje corrido ni ojos llorosos. Era desgaste puro. ¿Esto era necesario? Me preguntó, sin rodeos. Lo era. No iba a dejar que siguieras con tu vida como si no hubieras hecho nada. No soy tu trampolín emocional. Me están investigando en el instituto. Van a revisar todas mis salidas, mis horarios. Marcos va a tener que declarar. No es mi problema. Y mi hermana no me habla. Mi mejor amiga me bloqueó. Mis padres me miran como si fuera una extraña. No soy el que rompió nada. Fuiste tú. ¿Te sientes mejor ahora? No. Pero me siento menos estúpido. Ella bajó la mirada. Quiso decir algo más, pero no pudo. Se levantó, dejó un billete de 10 euros en la mesa, y se fue sin mirar atrás. No la detuve. Después de aquella conversación en la cafetería, pasaron varios días sin ningún tipo de contacto. No llamadas, no mensajes, nada. Lucía no insistió en hablar más conmigo, y yo tampoco lo busqué. Fue la primera vez en muchos años que dejamos de formar parte activa del día a día del otro. Ni siquiera para discutir. Lo único que nos mantenía en contacto eran los intercambios prácticos relacionados con los niños, horarios, quién los recogía, que había que llevar a una excursión, cuando le tocaba el pediatra al pequeño. Todo eso por mensaje de texto, sin adornos ni intención de recuperar nada. La relación había mutado en un simple canal de logística. Al principio fue extraño, incluso incómodo. Pero después empecé a notarlo como un alivio. Ya no tenía que interpretar silencios, ni estar pendiente de excusas, ni sospechar cada vez que el teléfono sonaba. Estaba fuera de su órbita y eso, en cierta forma, era lo más parecido a paz que había tenido en mucho tiempo. Aún así, no todo estaba cerrado. Los abogados estaban avanzando con los trámites del divorcio, pero quedaban decisiones importantes que debíamos tomar los dos: temas de custodia, reparto de bienes, la vivienda familiar, cuentas conjuntas. Nada podía cerrarse del todo si no nos sentábamos una última vez a hablarlo con claridad. Fui yo quien propuso la reunión. Le escribí un mensaje breve y directo: tenemos que cerrar esto. Propongo vernos el viernes a las 18 en el despacho del abogado. Confírmame si puedes. Ella respondió en menos de un minuto con un vale, allí estaré. Llegó puntual. Estaba más delgada, más pálida. Llevaba ropa sencilla, nada que llamara la atención. No llevaba maquillaje. Ni pendientes. Parecía una versión sin brillo de la mujer que fue. Me saludó con un gesto leve de cabeza, y nos sentamos frente al abogado. Él nos explicó punto por punto los términos del acuerdo. Casi todo estaba ya hablado. Yo no pedí ni un euro más de lo que me correspondía, pero tampoco iba a ceder en lo que tenía derecho. La casa quedaba a mi nombre, con la condición de que ella podría seguir viviendo en ella hasta que encontrara otro sitio. Custodia compartida, una semana con cada uno, alternando fines de semana. Cuentas divididas, cada uno se quedaba con lo suyo. No hubo muchas objeciones por su parte. Firmó todo sin discutir. El abogado nos dejó solos unos minutos para que revisáramos el documento final. Ahí fue cuando me miró por primera vez en serio en toda la reunión. ¿Esto es lo que querías?, me preguntó. No. Yo no quería nada de esto. Pero tampoco voy a cargar con la culpa de lo que hiciste. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero me gustaría que un día podamos hablar con más calma.
No para arreglar las cosas, sino para que puedas entender algo de lo que pasó. No te estoy pidiendo perdón. No me lo merezco. Solo, entender. ¿Y tú entiendes lo que me hiciste a mí? ¿A los niños? No del todo. A veces me levanto y me cuesta reconocerme. Me miro en el espejo y no me reconozco. No es una excusa, lo sé. Pero necesito que sepas que no fue algo premeditado. No me levanté un día y decidí romperlo todo. Fui dejando que pasara, como si nada tuviera consecuencias, como si no estuviera dañando a nadie. Me dejé llevar por una necesidad estúpida de sentir algo diferente. Algo que ya no tenía ni contigo ni conmigo misma. ¿Y ahora qué sientes? Siento vergüenza. Siento culpa. Siento que fallé en todo lo que creí que era. No solo como mujer, también como madre. Sé que nunca vas a poder mirarme igual, ni tampoco quiero pedirte que lo hagas. Solo quiero saber si algún día vas a poder hablarme sin rencor. Lo que sientas no cambia lo que hiciste. Y lo que hiciste no se va a borrar. Pero tampoco me interesa vivir con odio. No quiero vivir el resto de mi vida hablando mal de ti, ni mirando hacia atrás con rabia. Lo que quiero es cerrar esto, rehacer mi vida, y estar bien con mis hijos. No te odio, Lucía. Pero tampoco te respeto como antes. Ni confío en ti. Y sin eso no se puede construir nada. ¿Y si hubiera sido al revés? ¿Si tú hubieras hecho lo mismo? No lo hice. No vale de nada imaginar escenarios que no pasaron. Tú tomaste las decisiones. Tú cruzaste las líneas. Tú sabías perfectamente lo que arriesgabas. Ella se quedó en silencio. Asintió con lentitud. No discutió. No se defendió más. Solo se levantó de la silla, agarró el bolígrafo y firmó la última hoja. El abogado volvió a entrar, revisó las firmas y nos explicó los plazos legales para que el divorcio quedara oficialmente cerrado. Le di la mano, le agradecí su trabajo, y salí del despacho sin mirar atrás. Lucía no me siguió. Se quedó adentro hablando con el abogado. No sé si lloró después. No sé si se arrepintió en serio o solo estaba triste por las consecuencias. Pero tampoco me interesaba saberlo. Esa noche volví a casa, preparé la cena para los niños, cenamos en silencio y después les leí un cuento antes de dormir. Uno de los dos se quedó dormido en mis brazos y el otro me pidió dormir conmigo esa noche. No dije que no. Me acosté con él y, por primera vez en mucho tiempo, dormí más de 5 horas seguidas sin interrupciones. Sin ansiedad. Sin vueltas en la cama. Era la señal que necesitaba para saber que, aunque todavía me quedaba un largo camino por delante, el capítulo con Lucía estaba llegando a su fin. Los días posteriores a la firma del divorcio no fueron ni caóticos ni tristes, fueron simplemente normales, y eso fue lo más extraño de todo. Me había imaginado que el final de un matrimonio de más de una década vendría con alguna sensación fuerte, una explosión emocional, un vacío repentino, pero no sentí nada parecido. La vida siguió como siempre, solo que más ligera. Me levantaba, preparaba el desayuno para los niños y me tocaba tenerlos esa semana, trabajaba, hacía la compra, cocinaba, y por las noches me sentaba en silencio a mirar cualquier cosa en la televisión sin pensar demasiado. Me costó aceptar que no necesitaba una explicación más profunda de lo que pasó. No había ningún misterio que resolver, solo una traición que ya estaba completa, firmada y sellada. Eso fue lo que me liberó, darme cuenta de que no todo necesita ser entendido, que a veces solo se trata de aceptar y seguir. Mis amigos más cercanos me fueron preguntando con el tiempo cómo estaba. Al principio respondía con frases cortas, pero luego me di cuenta de que tampoco tenía ganas de fingir que todo era tan complicado. Les decía que estaba bien, que me sentía mejor, que había tomado las decisiones correctas. Uno de ellos, Álvaro,
me dijo que me admiraba por cómo había manejado todo. Le dije que no era admiración lo que necesitaba, que simplemente hice lo que me tocaba. Él insistía con eso de que no todos los hombres reaccionarían así, que muchos habrían explotado, cometido locuras, arruinado todo. Yo no le respondí, pero pensé que quizás eso era parte del problema, que muchos creen que vengarse significa romper cosas, gritar, insultar, destruirse también uno mismo. Para mí, la única venganza válida era dejarla sola con las consecuencias de lo que había hecho. Un mes después de firmar el divorcio, decidí hacer un pequeño cambio en mi vida. Cambié de gimnasio, me apunté a clases de cocina los miércoles y empecé a salir a caminar los domingos por la mañana, solo o con los niños. No fue una transformación radical ni un intento de reinventarme, simplemente me propuse ocupar mi tiempo de una forma que no me dejara atrapado en los recuerdos. Había momentos en los que todo volvía a mi cabeza sin aviso previo, como cuando pasaba por una calle donde habíamos ido juntos o cuando veía una película que habíamos visto en pareja, pero cada vez duraban menos. Ya no me descolocaban, no me dejaban paralizado. Eran como un dato más, algo que había pasado, que ya no tenía peso en el presente. Una tarde de sábado, mientras tomaba un café con mi padre en su casa, él me preguntó si creía que algún día iba a perdonarla. No me lo preguntó con tono de sermón, sino con auténtica curiosidad. Le respondí que eso dependía de cómo entendiera él la palabra perdonar. Si se refería a dejar de odiarla, ya estaba hecho, porque nunca sentí verdadero odio. Pero si se trataba de confiar, de creer que ella podía volver a ocupar algún lugar emocional en mi vida, la respuesta era clara, no. Le dije que Lucía se convirtió en una persona distinta a la que conocí, y que no tenía interés en conocer esa nueva versión. Él asintió en silencio, y luego cambió de tema. Fue una buena conversación, corta pero suficiente. Lo más complicado fue explicarle todo con claridad a mis hijos. Habíamos mantenido una versión simple durante semanas, pero sabía que tarde o temprano habría preguntas más incómodas. La conversación ocurrió una noche cualquiera, después de la cena. Mi hijo mayor, de 11 años, me preguntó directamente si mamá me había engañado. Me quedé mirándolo sin saber cómo responder de forma que no lo hiciera cargar con algo que no le correspondía, pero tampoco estaba dispuesto a mentir. Le dije que sí, que mamá cometió un error grave, que me dolió mucho, que por eso decidimos separarnos. Le aseguré que eso no cambiaba nada entre ellos y su madre, que ella los quería igual y que su relación con ella no tenía por qué verse afectada. Asintió despacio. No lloró. No dijo nada más. Solo se levantó y fue a su cuarto. Esa noche me senté en la cama con él hasta que se durmió. No necesitaba explicaciones largas, solo presencia. Pasaron 2 semanas hasta que Lucía me pidió vernos otra vez. Acepté por educación, pero fui con la idea clara de que no había nada pendiente. Nos vimos en un parque, un sitio neutral. Ella llegó antes que yo, se notaba nerviosa pero no me saludó con afecto, solo con respeto. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me preguntó si los niños estaban durmiendo bien, si tenían algún problema con la escuela. Le contesté todo sin dar pie a ningún tipo de intimidad. Luego me dijo que solo quería agradecerme por haber manejado todo sin ensuciarlo, sin involucrar a los niños más de lo necesario, sin humillarla públicamente. Le dije que no lo hice por ella, que lo hice por mí, porque no soy de ese tipo de personas, porque no me interesa arrastrar a nadie por el barro aunque tenga motivos. Me miró como si esperara otra cosa. Quizás que le dijera que aún la quería o que todavía quedaba una posibilidad. Pero no había nada. Solo un respeto frío y distante, como el que se tiene por alguien que fue importante pero ya no lo es. Al final me pidió que, si alguna vez necesitaba ayuda con los niños, no dudara en pedírsela. Le dije que si lo necesitaba, lo haría, pero que prefería que cada uno se encargara de lo suyo.
Al día siguiente volví a mi rutina sin ningún sobresalto. Sentí que todo estaba, finalmente, donde tenía que estar. No había dolor, ni rabia, ni sensación de vacío. Solo realidad. Esa fue la mayor enseñanza de todo esto, que se puede sobrevivir a una traición sin convertirse en otro traidor, que no hace falta destrozar todo para dejar claro que uno no es un estúpido, que a veces basta con marcharse en silencio, vivir mejor y dejar que el tiempo y los hechos hablen por uno. Entendí que la venganza más efectiva no es la que se grita, sino la que se ejecuta en calma, mientras el otro observa cómo te recuperas sin pedir permiso. Hoy puedo decir que estoy bien. No perfecto, no feliz todo el tiempo, pero bien. Tengo mi espacio, tengo a mis hijos, tengo días tranquilos. Y eso me basta. No necesito volver a confiar en nadie todavía. No tengo prisa. No estoy buscando a alguien para llenar un hueco. No hay hueco. Lo que había que sacar, ya se fue. Lo que quedó, es suficiente. Y si algún día llega alguien más, será otra historia. Pero esta, la de Lucía y yo, ya terminó. Y está bien que sea así.